Mamá Renacida, el podcast del posparto y la maternidad real. Un espacio para todas aquellas madres que están en posparto y para las que ya lo pasaron, pero que siguen siendo madres. Yo soy Isis Lola y te quiero invitar a que hablemos del posparto y de la maternidad en palabras reales, a través de conversaciones de maternidad con otras mujeres que, como tú y como yo, están navegando la maternidad o sobreviviéndola lo mejor que pueden. Un episodio nuevo cada 15 días. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Mamá Renacida. Yo soy Isis y como todos nuestros episodios anteriores vamos a empezar con estas 3 respiraciones. Así que te invito a que si estás en un lugar seguro que no sea en el coche, cierra tus ojos un momentito. Inhala profundo y exhala 3 veces. 2 veces más. Última vez. Y exhala, suelta todo, saca el aire por tu boca si se siente más agradable. Muy bien. Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a los papás que se rifen a escuchar estos episodios de maternidad y también temas de paternidad. Pues bueno, el día de hoy viene una invitada muy especial que ahorita les voy a presentar, pero sobre todo el tema de hoy es una historia de una mamá renacida. Creo que muchas de las que van a tocar este podcast van a ser mamás renacidas, pero la historia de Daniela Zamora es una historia muy especial que hoy nos viene a compartir y para que se enganchen es la historia de una madre, cómo renace después de cómo la transforma o cómo se transforma ella de una maternidad a otra. Y me los voy a poner muy sencillo. ¿Cómo puedes tú como mujer o cómo puedes transformarte de un nacimiento de tu hijo al otro, ¿no? Ahorita nos contará más Dani. Dani tiene una historia de un parto después de una cesárea y justo pues eso es lo que nos viene a platicar un poco. Esta mujer, esta madre que renace después de esta segunda experiencia de nacimiento que pues afortunadamente logró que fuera parto. Así que Dani, bienvenida. Muchas gracias. Eres mamá de 2. Cuéntanos un poquito como de tu maternidad, cuántos años tienen tus hijos. Pues bueno, yo tengo 2 hijos. La grande ya tiene 9. Ella nació por cesárea y el chiquito tiene 6, ya 6. Y él nació por parto natural, que lo que en mi época se decía era muy complicado tener un parto natural después de una cesárea, ¿no? Y pues, ¿cómo sucedió? Yo cuando tuve a la primera y fue cesárea, la verdad es que yo en lo personal, y cada quien dirá cómo le va, pero a mí la verdad es que no me fue tan bien. O sea, en el embarazo me sentí perfecta, pero en cuanto fue cesárea, me sentí, o sea, como si literal estuviera enferma. O sea, ahora ya con una rajada, ya sabes, y además yo era una mujer de Godín, como le decimos, ¿no? La verdad es que no me informé. ¿Ya hiciste curso? No, ¿para qué? Pues van a ser, es natural, ¿no? Yo decía, mi mamá los tuvo naturales, pues yo los voy a tener naturales, ¿no? Ajá, o sea, sí. ¿Cuál es la complejidad? No me informé de lactancia, de absolutamente nada. Y cuando es la cesárea y sale, obviamente, digo, ya lo has hablado en otros episodios, el tema de las hormonas y que no salía la leche. Y yo, ¿qué es esto? Pues sí, mi cuerpo no le había avisado, ya nació, ¿no? O sea, me la sacaron. Al principio sí le sufrí con la lactancia, pero pues bueno, uno va encontrando sus maneras. Pero algo tenía yo muy claro, que si tenía otro hijo, quería que fuera, o sea, quería vivir esa experiencia del parto natural y entendí que me tenía que informar, ¿no? Y cuando supe que estaba embarazada, literal lo primero que hice fue parto natural después de cesárea. Y de hecho una de las personas que me saliste, pocas, creo que hoy ya debe de haber más información, pero hace 7 años fuiste tú. Y te busqué y dije, yo necesito hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo. Digo, si no lo lograba, pues ya no pasaba nada, que fue algo que fui aprendiendo a lo largo de este proceso. Voy a hacer una pausa aquí, Dani. ¿Tú sabías que existía lo que es un parto vaginal? O sea, ¿sabías de la posibilidad del parto después de la cesárea? Pues no, lo busqué como curiosidad y después descubrí que hasta siglas existen. Sí, ¿no? Porque hace 7 años la verdad es que muy poca gente hablaba de eso. Por eso, muy poca gente. Por eso digo que fuiste de las pocas que me aparecía en México.
porque había mucha más información en Estados Unidos. Ok. O sea, estaban las siglas en Estados Unidos, las siglas en México, y entonces una noche me acuerdo de haber estado buscando intensivamente, ¿no? Y pues así fue, o sea, así fue como llegué a ti y empecé a hacer muchísimos cambios en mi vida, pues como de manera personal y en general. Y la verdad es que el haberlo logrado, para mí sí cambió mi vida, mucho más allá de, logré tener el parto, o sea, sí fue como transformador esta experiencia de informarme, lograrlo, y de verdad que para mí sí me transformó por completo. No, y dar el salto, porque me acuerdo de esa vez que platicamos, que la recordamos hace unos días que hablábamos por teléfono, cuando me preguntaste, no me acuerdo si fue así como, ¿qué necesito para lograr un parto después de una cesárea? Y yo más o menos te expliqué. Pues no todas las mujeres se avientan ese clavado, que en parte era pues cambiarte de médico probablemente, como a empezar a cuestionar cosas por las que tú ya habías atravesado, y que creo que ese es como un primer salto a la transformación. 100%. El cuestionarte. Sí, 100%. Y el ser como consciente de muchas cosas. O sea, ejemplo, ahorita nos vemos con las piernas cruzadas y recuerdo que fue una de las cosas que me dijiste. Sí. O sea, las mujeres no la vivimos con las piernas cruzadas y entonces la cadera se nos enchueca y entonces por eso el bebé nos encaja. Y fue como, claro, pero es que vivimos en automático. Y entonces la bolsa siempre la cargas del mismo lado, al bebé siempre lo cargas del mismo lado. Y entonces salí de esa plática y me hice consciente de muchas cosas y dije, claro. Y entonces después, ¿por qué decimos? Es que ahora porque hay tantos partos, que digo, tantas cesáreas. Sí, igual y porque ya está de moda y porque es más rápido y por lo que tú quieras. Pero también por este tipo de cosas tan sencillas como, pues no cruces las piernas, pues cámbiate la bolsa del otro lado, pues haz los ejercicios estos que me mandabas. Pues crear balance, ¿no? Que el objetivo era como crear balance en tu pelvis. Y en toda tu vida. En toda tu vida, sí. Vamos a eso del equilibrio. De verdad que si no estás en equilibrio, pues nada funciona como debe de funcionar, ¿no? Algo se desbalancea. Entonces, sí, para mí sí fue transformador esa plática que tuvimos. O sea, justo cuando me dijiste, pues tal vez te tengas que cambiar de doctor. Y bueno, me podría pasar todo el episodio contando cómo fue, pero yo literal me cambié de doctor el día que nació mi hijo. Sí, me acuerdo. Ese día fui y le dije, es que me quieren hacer cesárea pasado mañana o mañana, ya no me acuerdo cuál era, y yo quiero intentar mi parto. Y el doctor con el que me cambié me dijo, igual que tú, me hizo el checklist de ahora médico, ¿no? O sea, necesitas esto, esto, esto y esto. Y yo cumplía con todo. Con todo. Vamos a checar al bebé y si el bebé lo cumple, pues yo te acompaño. Y yo llegué a su consultorio a las 8:30 de la noche y literal, o sea, me quedé, me dijo, estás en trabajo de parto. Y yo, ¿pero por qué la otra doctora no me había dicho? Pues seguro le parecía más cómodo hacerte la cesárea, ¿no? Y me quedé y a las par de horas, a las 7:30, había nacido mi hijo. Sí, yo no lo podía parto creer. natural. No, pues ya ni siquiera te pude marcar. No. O sea, todo fue tan rápido que pues ya te hablé, ya nació. Y le hablé a la otra doctora, ya no voy mañana a mi cesárea porque ya nació mi hijo por parto natural. O sea, sí fue No, y no sabes lo que sentí yo. O sea, por ti. O sea, cuando una mujer logra cumplir con algo, o sea, porque yo te vi en esa transformación. Venías a las clases de yoga, tomaste el curso, estabas así como muy comprometida. Cuando ves a una mujer que has acompañado, que realmente como que logró eso que tanto deseaba, pero por su propio esfuerzo, porque yo no hice nada. No, o sea, ni te pude acompañar en el parto. No, pero sí me enseñaste cosas. Bueno, te enseñé cosas, eso sí. Pero tú, o sea, tú pudiste bien haber rebotado las cosas que te enseñé. Tú pudiste haber dicho, si se trata de esto, pues no, me voy por otras cesáreas. Es más fácil que entrarle a trabajar conmigo y con todas estas cosas que representa, pues, porque al final era como una nueva opción de vida para ti. 100%. ¿No? Y que ahorita es a lo que me gustaría ir. O sea, esta decisión, que además te voy a decir que estuvo bien padre. Yo lo vi así, en ese momento, como que dije, qué chistoso que llegó a verlo, a este doctor, y, o sea, nació ese mismo día, porque no te dieron chance, tú misma yo creo que no te diste chance de correr a ningún lado, porque a lo mejor pidiendo una segunda opinión, quién sabe, quizás si terminabas pariendo con la otra doctora, no sabemos, pero era como si tu alma hubiera llegado al lugar con el médico indicado, dijo, aquí es donde, y tu hijo haya dicho, aquí es donde, mamá, y mejor ahorita a que te vayas a arrepentir o yo qué sé, ¿no? Porque justamente te cambiaste así al último, literal. Que es, aunque no lo crean mamás, pasa. Claro. Pasa, o sea, ella se cambió el día que nació su bebé, ¿qué era semana qué?
No, ya, o sea, tenía... ¿40? Ya estaba, creo que a un día o a 2 días de cumplir la 40, porque la Ajá. otra doctora decía, de las 40 no pasas. Ajá. Entonces, por eso era 39.6. O sea, yo al día siguiente cumplía las 40, que era mi agenda para la cesárea. Uh-huh. Entonces, sí, y yo, ya sabes, yo seguro soy la única que hace estas locuras. Y el doctor, no, o sea, sí es raro, pero no eres la primera. O sea, sí me han tocado un par de casos que se cambian a la mera hora. Y yo, bueno, qué bueno que somos varias en este despertar. Sí. Y muchas veces pasa en el segundo embarazo. Sí. Porque a veces en el primero no estás listo, como dices, a lo mejor no te preparaste o a lo mejor no estabas lista, ¿no? Para el parto porque pues viste lo que es. Sí, no es cualquier cosa. O sea, pero sí la recuperación física y bueno, para mí emocional, sí fue abismal. O sea, y también para mí sí fue, literal, yo siempre digo que ese fue, bueno, en realidad yo siempre digo que mi despertar fue en el instante de la cesárea. O sea, fue como el darme cuenta de, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque yo quería un parto y no hice nada, tampoco también fue mi culpa, no me informé, yo juré que esto sucedía así nada más. Como que ahí fue como la primer zarandeada que me dieron, como de, por aquí no va. O sea, porque yo no salí así feliz con mi rajada del hospital, no. O sea, yo me recuerdo llorar en la regadera y decir, ¿qué hice? O sea, me duele horrible. O sea, ¿ya sabes? Sí. Entonces yo siento que siempre digo que ese fue como mi primer sangoloteo, como de, por aquí no va. O sea, despierta. No vivas en automático como mucha gente vive. Sí. Y ese fue como mi primer despertar y por eso dije, me tengo que informar, por eso tampoco me embaracé antes de tiempo, o sea, eran los 2 años y yo, o sea, literal Contando. con reloj en mano, así de falta un mes. Y así, o sea, por eso también digo, desde ahí, o sea, desde el primero fue como ese despertar de, oye, hay otro mundo, o sea, hay otras alternativas. Hay otras formas. O sea, te puedes informar. Y eso fue mucho lo que hice contigo. O sea, el curso, recuerdo 100% la hojita que nos diste en el curso de guárdenla para cuando la necesiten. Yo la traía en la cartera. Y recuerdo en la última consulta que tuve con la otra doctora, que igual me dijo, ay, qué lástima, te pasó lo mismo que con el primero. Pues no dilataste y no se está encajando, pues va a ser cesárea, te lo hago la próxima semana. Y yo así saqué mi papelito así de empoderado y temblando. Yo, ¿qué tenía que decirle? Temblando, ¿sabes? Con Lola. ¿Qué me dijo Lola? Y claro, o sea, para mí me sembraste esa semilla de infórmate, pregunta, ¿cuáles son mis opciones? O sea, con la primera nunca pregunté, ella me dijo no paso de las 40 y yo, no, pues qué susto, no pasamos de las 40, ¿no? Con ella y con el segundo dije, ¿por qué no? Y hasta ella fue como, ¿qué? ¿Me está retando? ¿Ya sabes? Sí. ¿Por qué no? O sea, dime médicamente qué tengo mal para no esperarme 2, 3 días. No, a mí no me gusta pasar de las 40. Y yo, ok, pero ¿y qué otra opción tengo? No, que no sé qué. Dije, de aquí no vamos a pasar. Voy a checar mis pasos de seguir y dije, creo que es el cambio de doctor. O al menos una segunda opinión, ¿no? Una segunda, sí, era lo que yo le decía, o sea, cuando fui con el otro doctor, le digo, ¿a qué vienes yo con una panza de este tamaño? O sea, que me des una segunda opinión, o sea, quiero que me revises como si hubiera estado contigo todo mi embarazo. Con esta panza de este tamaño, ¿qué me harías hoy? Me checó toda, perfecto, no sé qué, y me dijo, estás en trabajo de parto. Y yo, ¿cómo? Sí, tienes 70% de borramiento. Y yo, ¿de qué me estás hablando? O sea, la otra doctora ni del borramiento me había hablado, eso lo aprendí contigo. No, y saliste de ahí con casi una cesárea programada. Sí, claro. Yo decía, ¿de qué me estás hablando? O sea, pero pues no me duele nada. O sea, yo hasta me iba a ir a cenar, iba con blusa de lentejuelas porque según yo me iba a ir a cenar porque en 2 días era mi cesárea, ya sabes, pues ya no salí. Me dijo, no, pues es que no te duelen las contracciones, pero ya las tienes. Y yo, bueno, y fue que me quedé y fue que, pues ahí ya fue formalmente mi transformación. Fue que nació Leo. Sí, mi Leo. Oye, pues yo, o sea, aquí mencionándolo, yo sé que no pasa siempre, ¿no? Pero yo lo que vi en ti es como, o sea, vi cómo te fuiste empoderando durante todo tu embarazo y no tienes idea, o sea, cómo cambiaste cuando lograste el parto con Leo. O sea, es como dula, es como de esos momentos que quieres, ojalá pudiera yo ver eso en todas las madres, pero pues obviamente no depende de mí porque cada mujer viene a trabajar algo distinto y su historia y su karma y todo lo que quieran. Pero como que contigo fue una de esas veces que dije, yes,
Se logró. Lo logró Dani. Y así estabas radiante y orgullosa de ti, de tu cuerpo. O sea, como que fue un logro que te dio un montón de plus en la vida. Muchísimo, muchísimo. Y sabías que está padre, o sea, yo digo, en esa época justo había empezado como un blog de maternidad, ¿no? Uh-huh. Y escribí esa historia, o sea, pero así, lo único que omití fueron los nombres de los médicos, pero Ajá. escribí así todo y digo, ya tiene muchos años que lo escribí, cómo me sentía y no sé qué, y de verdad me han buscado muchas mujeres así de, bueno, pásame el nombre del doctor, bueno, pásame qué ejercicios eran, bueno, quién era tu dula, o sea, cosas así que dice, bueno, qué padre porque no fue como lo hice y ya, ahí se quedó, ¿no? Para mí, o sea, como que también pude y he podido ayudar a otras mamás. Y igual, o sea, me ha pasado que me escriben a los meses, sí lo logré, ¡ay, qué emoción! Ya sabes. Es que ha sido testimonio, Dani. Al menos, por ejemplo, en mi experiencia como dula, creo que tú fuiste el primer caso de un parto después de una cesárea. Como con todas las cosas que yo había aprendido como dula, ¿no? Entonces también fue como muy bonito decir, todo esto sí funciona, qué bueno. Exacto. Y bueno, siguiendo un poquito más adelante con esta madre, ¿no? Que nace o que renace, ¿qué empieza a ver diferente en tu maternidad después del nacimiento de Leo? Pues mira, para mí yo creo que sí fue, o sea, empoderarme muchísimo. O sea, justo como dices, de hacer el caminito, ¿no? De lo busqué, lo encontré, lo trabajé, lo logré. Uh-huh. O sea, fue como, pues sí funcionan las cosas, Uh-huh. ¿no? O sea, sí. Y tampoco fue algo como tan complicado. O sea, que dijeras, bueno, pero es que sufría horrible. No, o sea, como que todo se fue dando súper bonito, ¿ya sabes? Y con Vicky, que yo desde que nació, te digo que fue como ese zarandeo, también ella se la vivía enferma, ¿no? Entonces yo empecé a buscar, o sea, pero de casi volverme mejor amiga del doctor, de que iba todas las semanas, y le daban antibiótico y no sé qué, me cambié con este doctor que es inmunólogo y empecé como a buscar más alternativas. Ya sabes, como que yo decía, así como ya me di cuenta que en el nacimiento que hay otras opciones, pues también al curar a mis hijos debe de haber otras opciones. O sea, no creo que de verdad solo el antibiótico y el antihistamínico sea la opción. O sea, yo creo que puedo buscar algo preventivo, ya sabes. Y entonces lo mismo me puse a buscar y así fue que entré al mundo de los aceites esenciales y después conocí el biomagnetismo, que es sanar mediante imanes, pero ahí solo era usuaria, ¿no? O sea, iba yo con Vicky, la llevaba, le ponían sus imanes, le daba yo sus aceites, me certifiqué en lo de los aceites, como que dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Ya vi que yo me tengo que informar, que así como que de manera natural, pues no. Y entonces así fue como empecé a conocer el mundo de la medicina alternativa como lo conocemos aquí, ¿no? Y justo cuando íbamos y le ponían los imanes, o sea, se curaba, ya sabes. O sea, el chiste era hacerlo justo a tiempo. Al primer moco, la empezaba yo a embadurnar de aceites, le ponían, bueno, iba a que le pusieran los imanes y saliendo me iba con el pediatra a que le checaran si le tenían que dar algo. Y justo este doctor, al ser inmunólogo, tampoco era que te soltara el antibiótico a la primera, ¿no? Cuidando la inmunología del niño. Entonces, el sistema inmune. Y entonces empezamos a hacer ese gran combo y entonces empezaba a curar y se empezaba a mejorar y empezó a dejar de ser súper enfermiza. Como te decía, al grado que mi pediatra se fue a vivir en pandemia a otra ciudad. Y tú, me cambio, no hay bronca. No, yo fue como, pues si me sigues contestando el WhatsApp en mis urgencias, pues ok, pero a la fecha, eso fue en pandemia, no tengo pediatra. O sea, porque lo que sucedió con Leo fue que yo ya estaba muy inmersa en ese mundo de la medicina alternativa. Digo, ya contigo, que la yoga, que los mantras, o sea, como que dije, es que si haces todo funciona. Y entonces de verdad que estás bien y sales mucho más rápido. También empecé a entender que las enfermedades pues tenían un contexto emocional. Digo, a ver, si hay ocasiones que está la megaepidemia en el salón y aunque tú estés perfecto, pues si el niño te estornuda en la cara, pues te enfermas, ¿no? Pero también empecé a entender que pues igual, y si había pasado algo en casa, pues igual y alguno de los dos traía un tema emocional y eso los hacía enfermarse. Entonces empecé a pues informarme mucho más y a meterme mucho más en todo eso. Abrir el espectro, ¿no? Exacto. Como de todo lo que está pasando con los niños. Porque
Son como nos están dejando todo el tiempo, yo creo, ver infinitas posibilidades de sanación para nosotros y de cosas que están sucediendo en ellos. Y tú decides qué hacer con eso. Puedes irte al antibiótico y quitarte de encima la incomodidad de cuidar a un niño enfermo, porque tú sabes que la medicina alternativa es más lenta. Claro. Pero es un proceso que te hace estar más presente y más cerca de tu hijo. 100%. Y a veces los niños, una de las razones por las que se pueden enfermar es porque necesitan más presencia de nosotros. Entonces, entrar en contacto con este tipo de cosas, pues sí requiere, ¿no? Como estar lista, que tú ya estabas lista, ¿no? El nacimiento, o sea, la llegada de Leo en general creo que te preparó para dar ese cambio de conciencia. 100%. Y así fue, o sea, como que empecé a decir, bueno, y si en lugar de que traiga yo a mis hijos a que les hagan los imanes, aprendo a hacérselos yo, ¿no? Y así fue, o sea, ese empezó siendo como mi camino y también, ¿no? A informarme, bueno, pero a ver, voy a ver, ¿no? O sea, ¿por qué se está enfermando? O sea, si ya chequé todo alrededor, bueno, sí, es que el otro día pasó esto en la casa, o es que ahorita está en esta etapa que necesita más apapacho, o que, ya sabes, o de plano era, no, ahorita estamos en armonía, o sea, y ya decía en el chat del salón, hay epidemia de bla, bla, bla. Ah, bueno, pues sí, literal, es inevitable, ya sabes. Pero de verdad así, y empecé, o sea, aprendí a hacerlo yo y empecé a usarlo en casa, ¿no? Y entonces yo al primer moco de mis hijos, aceites, imanes, el difusor, la música, las frecuencias, o sea, ya sabes, o sea, como el todo. Y de verdad en 2 días salen. Digo, hay veces que sí, es inevitable y dices, bueno, ya hice todo y como dices, ya le di un par de días, 4 días y seguimos igual. Bueno, por supuesto que voy al médico, ¿no? Claro, pero es un estilo de vida más completo. Totalmente. O sea, es más preventivo, como dijiste, y ya si pasa, lo sabes atender a tiempo y a veces no depende de ti cuánto dure, pero, o sea, como que ya, pues tienes esa conciencia o esa lectura. Sí, muchas más herramientas que solo, pues sí, como dices tú, el camino un poco más fácil o más rápido o más inmediato de ya, directo, darle la medicina, darle y listo, ¿no? Porque va a salir más rápido. Sí, y ahorita que te escuchaba es como, pues, creo que, o sea, viéndolo desde este lugar, lo que te llevó a confiar en esta medicina alternativa, en esta como maternidad más holística, como más holístico quiere decir más completo, más integral, ¿no? No nada más estamos viendo el síntoma físico, el virus, la bacteria o el parásito. Estamos viendo el todo del niño, ¿no? Cómo está su ser emocional, cómo está su ser físico, ¿no? Cómo está todo como en completud. Entonces, pues es que llegaste hasta ahí por la confianza que encontraste 100%. en ti. O sea, a veces yo lo que he observado, y les mando muchísimo amor a las mamás que pasan por esto, o sea, por una cesárea no deseada o no, como un nacimiento que no salió como esperabas, pero sobre todo la cesárea genera una ruptura muy fuerte dentro de las mujeres, es que una de las cosas que pasa es que pierden la confianza en sí mismas. Muchas mujeres, no digo que todas. Pero cuando pasa esto, hay una pérdida de confianza hasta en tu propia capacidad de maternar. O sea, sabemos que hay mujeres que dan a luz por cesárea y que se les truncan las lactancias porque pierden la confianza, porque a lo mejor pasan muchas cosas en medio que pues obstaculizan el proceso, pero a lo mejor ya no tienen la fuerza de voluntad y la confianza en ellas mismas de hacerlo. Porque una de las cosas, no sé si te pasó la primera vez, es que a veces sientes o que tú fallaste o que tu cuerpo falló. Entonces, historias como la tuya, me queda clarísimo que recuperaste la confianza en ti, en que sabes maternar, en que puedes atender a tus hijos, en que hay otras formas de ayudarlos a sanar y acompañarlos, ¿no? Entonces eso es como muy bello. Y no significa que solo pase con el parto. A lo mejor puedes tener otra cesárea, pero ya la vives diferente, con mucha más conciencia, no sé, como desde otro lugar. Igual puedes descubrir esto. Pero es como muy bonito como verlo desde, bueno, pues tan diferentes las dos experiencias, ¿no? La niña que se enfermaba un montón y que se le vivía con medicinas y de repente el hijo que pues... Sí, yo creo que le he dado, en sus 6 años creo que le he dado antibiótico 3 veces.
O sea, 3 veces. Y que como dijiste hace ratito que estábamos hablando, pues obviamente pues si lo necesita no me voy a ir al extremo y... Sí, no, que no le dé dejarlo... neumonía hasta que se le quite con los imanes. No, por supuesto que no. O sea, insisto, te vuelves mucho más consciente, o por lo menos para mí, eso es lo que ha sucedido, ¿no? Ujú. Que me volví mucho más consciente, como dices, del todo. No es solo el síntoma físico. Que hoy también, ahorita que estabas diciendo lo de la cesárea, y digo, me queda claro que cada cabeza es un mundo y cada experiencia es un mundo, porque hay gente que le va divino y ama sus cesáreas y me parece fenomenal. Todos somos diferentes y a todos nos gustan cosas diferentes y nos van cosas diferentes. Pero ahorita que lo dices, también, bueno, dentro de meterme a este mundo de holístico, pues también empecé a estudiar Reiki, ya tengo mi maestría en Reiki y toda la cosa, pero algo que aprendí, y además lo viví en carne propia, es que justo cuando te abren, o sea, cuando te hacen una cirugía, pues tu cuerpo energético también se rompe, ¿no? Y entonces ahí fue donde entendí, dije, pues claro, por eso me sentía tan mal. O sea, yo decía, si yo estaba bien. Y sí, yo que soy tan sensible a la energía y me abren el cuerpo físico, yo decía, ¿qué me está pasando? Obviamente en ese momento no lo entendía. Hoy que me dedico a esto, lo puedo entender y digo, ay, claro, ahora lo entiendo, ¿no? ¿Y sabes qué hiciste mucho en el embarazo de Leo? Recuperar las piezas de esa mujer que se rompió, que se sentía rota, ¿me entiendes? O 100%. sea, que fuiste es como volverte a construir 100%. para una nueva maternidad. Y es que energéticamente sí es súper fuerte. O sea, si de por sí el parto nos abre, nos transforma y nos expande, la cesárea es también así, pero en un plano diferente, ¿no? Porque pues ya lo aprendiste en tu curso de Reiki, no vamos a hablar de eso ahorita, pero sí. Qué bonito que pudiste vivir como, pues verlo desde ese lugar y gran parte, o sea, te escucho hablarlo y digo, sí, claro, tus hijos estarán mejores de salud, pero porque tú estás mejor, Dani. Ah, no, bueno, 100%. No, o sea, la frase que decíamos cuando hablábamos el otro día, si mamá está bien, todo está bien, los hijos están bien. Sobre todo hablando como del vínculo con los hijos, también la relación, la familia, la casa, todo, pero si tú estás bien, los niños están también bien. 100%. Y también hablábamos de eso el otro día, que pues para quienes estén escuchando esto, quizás dicen, pues es que pues, es muchísima responsabilidad. O sea, sí, pero es una responsabilidad que viene como, no sé qué palabra usar, como con una profundidad, con una lectura distinta, no sé cómo decirlo. Es como sí, pero no te vas a sentir culpable de que tus hijos se enferman, entonces es mi culpa. No. O sea, no va por la culpa. Es como la responsabilidad de entender que todo lo que les está pasando a ellos tiene que ver con su entorno, no solamente su cuerpecito físico. Exacto. Es lo que está pasando en la escuela, con sus amigos, con sus maestras, con sus papás, en el ambiente de la casa en general, cómo está su sistema inmune, ¿no? Lo que decíamos, es como un todo, no nada más es como, la enfermedad no la podemos ver como un hecho aislado. Ya sabemos que las enfermedades en la mayor parte de las ocasiones son psicoemocionales. O sea que si, más bien lo que pasa es que se debilita el sistema inmune del niño por alguna situación psicoemocional por la que está atravesando y entonces, ¿no? El virus, la bacteria o el parásito hace su trabajo, pero todos estamos en contacto con virus, parásitos y bacterias todo el tiempo, nada más porque unos se enferman y otros no. Sí, a unos les da una gripita y otros acaban en el hospital. Exactamente, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con eso. Entonces creo que no es tanto porque puedes decir, es que nos estás diciendo que la culpa es nuestra. No. Para nada. Sí, es más bien como responsabilidad y es un regalo porque entonces vives tu maternidad y tu acompañamiento a tus hijos diferente. Sí, y yo creo que al principio no lo entiendes. O sea, cuando sientes que el mundo se te viene encima y es que no duermo y es que estoy cansada y es que no sé qué. Pero si te dieras cuenta que de verdad, y sí, claro, si mamá no duerme, está cansada, está de malas, le grita al niño, tiene menos paciencia para dormirlo, o sea, ¿no? Pero cuando te das cuenta que de verdad está en ti y no porque lo malo sea tu culpa, como dices tú, más bien, o sea, verlo, yo siempre digo, hay que pensar más bien del lado positivo. O sea, que si tú estás bien, entonces todos los de alrededor están bien. Como decíamos, sí, pero qué pesado, o sea, es muchísima responsabilidad. No, más bien qué fácil. O sea, en lugar de preocuparte por 5, 4, no sé cuántos sean, te preocupas por ti. Haces cosas que te gusten a ti, te das un ratito para ti, te aseguras de dormir bien, te aseguras de comer bien. Y entonces todo empieza a fluir de manera divina. O sea, se empiezan a armar el rompecabezas
fácil. Y ¿no? sí, de repente viene el moco, porque me pasa sobre todo con el chiquito. ¿Qué haces? Le prevengo todo, ¿no? Porque sé que hay gripe en el salón y pues hago todo lo posible porque no. Pero de repente pasa que ya a lo mejor su sistema inmune dice no, o sea, olvídenlo. Me tocaba, exacto. Ya, me tocaba, ¿no? Pero ya no lo miro así como culpa. O sea, creo que nunca lo he visto. Bueno, a lo mejor con Maya los primeros años sí me costó trabajo eso, que estaba yo como, pues, ¿cómo somos, Dani, con la culpa las mamás? Así traemos el látigo en la bolsa, ¿no? Ujú. Entonces, como que, pero más bien es ahora es así. Es como si yo estoy bien, todos están bien. Y cuando hay algo que no está bien, es un regalo poder voltear a mirarte y ver qué está pasando conmigo, cómo estoy yo, por qué está él así, cómo estaré yo, ¿no? Y justo creo que ese es el regalo que nos traen los hijos, que lo hablaba con la Maya en el episodio anterior, que nos dan la oportunidad de mirarnos y de poder como hacer esa pausa de ¿cómo estoy yo? Sí. Sí, 100%. Porque sí. el niño probablemente se te puede enfermar para permitirte ver más. Si tú no lo puedes sentir, yo te ayudo Ujú. a través de la incomodidad que te produce mi enfermedad para que tú puedas mirarte a ti, hacer un poquito de pausa y decir, Y creo que tiene mucho que ver ahorita eso que dices, hacer pausa. De verdad es impresionante cómo hoy vivimos en automático, "Ujú, cómo, o sea, yo tengo unos meses para acá súper consciente, ejemplo, del uso del teléfono, ¿no? O sea, ujú". ver cómo la gente vive en automático, o sea, todo el día están con el teléfono, hasta manejando, tristemente, ¿no? O sea, hasta mis hijos y yo nos burlamos, vamos en el coche y ve a esa señora, o sea, sigue avanzando y con el teléfono acá, ni siquiera está viendo a dónde va. O sea, no nos damos una pausa de nada. No nos damos una pausa de trabajar, no nos damos una pausa de eventos sociales, no nos damos una pausa justo para eso, para decir, voy a dejar mi teléfono, me voy a sentar a leer un libro con mi hijo o a apapacharlo. ¿Cuántas veces, bueno, lo acompaño a dormirse, pero sigo en el teléfono? No. O sea, ¿no? Sí. O sea, o sí, platícame y el tipo, o sea, que ves a alguien, le están hablando y con el teléfono, ¿no? O sea, de verdad, no nos damos una pausa ni para estar. O sea, es impresionante, impresionante. Y creo que en este tema, por ejemplo, de la relación con los hijos, porque no solamente se trata de enfermedades, Dani, también son comportamientos. O sea, esto hay literatura. Quien le interese, a lo mejor, o sea, es enfermedades y comportamientos que quizás no es que haya un problema con ellos. Es que más bien nosotros necesitamos evaluar algo, estar más presentes, darles más tiempo de calidad, a lo mejor sanar algo que no tengo sanado. ¿Y sabes cuál es uno de los grandes regalos, aprovechando que estamos hablando de tu historia? Es sanar el duelo de cualquier tipo de duelo, porque hemos hablado, por ejemplo, en tu caso, pues había que sanar la experiencia de la cesárea no deseada, ¿no? Ujú. Las lactancias truncadas o los pospartos difíciles. A mí, por ejemplo, en mi inicio de la maternidad, lo que me costó muchísimo, sobre todo la primera vez, es sanar mi posparto. O sea, fui arrastrando la experiencia 4 años y eso claramente tuvo que ver en mi relación, en mi vínculo con mi hija, porque ella me recordaba, obviamente, pues algo que estaba roto y lastimado en mí. Y eso pasa, o sea, es que a veces no estás consciente Sí. de que hay algo que no está sanado, la relación con tu madre, cualquier experiencia, ¿no? En la adolescencia, hablando, ¿no? Como temas sexuales, abuso, la relación con la pareja, Muchísimas cosas. cualquier cosa, llámale lo que sea, son como piedritas en el zapato. Y por eso los hijos son tan bellos. Y por eso yo les digo, es que si se enferman no es algo malo. Es una oportunidad para cambiar, transformar algo que está pasando en la dinámica. Y está increíble, por ejemplo, como tú llevarlo a este nivel, que lo volviste tu negocio, que lo volviste tu servicio a la humanidad, que te funciona para ti, para tus hijos y que además ayudas como a otras personas. Sí, la verdad es que eso a mí me tiene muy feliz porque por mucho tiempo lo tuve literal en mi casa, ¿no? O sea, y yo solo sanaba a mis hijos y al principio a mis hijos ni a mi esposo, o sea, porque era como, ¿no? Hasta que un día él solito fue, ¿me pones los imanes? Me siento mal. Y yo, por supuesto que sí, o sea, yo estaba esperando este momento, ya sabes. Así de, tengo No todo venía listo. preparada, pero, ¿no? Y justo como el decir, o sea, el que esté en mis manos poderlos ayudar, era la más feliz. Pero empezaba a ver
ya sabes, o sea, alguien cercano que estábamos en contacto con el mismo virus y yo les ponía los imanes a los míos y los míos salían en 2 días y ellos no, o sea, acababan con la bolsa de medicinas o tal vez hasta en el hospital y fue como, no, o sea, no puedo tenerlo solo guardado para mí, ¿no? Ujú. O sea, creo que tengo que abrirlo pues a quien lo necesite, ¿no? O sea, y esto es de boca en boca, porque no es algo que puedas vender como vendes un producto No, porque de todavía una crema. no tiene tanta credibilidad No. todavía. Es como el parto en casa perdió credibilidad, Ujú, entonces es más seguro el parto en hospital, ujú, porque pues la medicina y los avances y no sé qué. Lo mismo con la medicina alternativa es, pues dejamos de creer en las hierbas, dejamos de creer en la naturaleza, dejamos de creer en la respiración, dejamos de creer en el estar presentes. Entonces es más fácil, pues el medicamento es como la cesárea programada. Perdónenme por decirlo, es rápido. ujú. Es rápido. Entonces, pues vamos a hacer una recapitulación, Dani, porque creo que ya estamos llegando al final del programa. Creo que las enfermedades de nuestros hijos son de las cosas que más nos confrontan como mamás y por eso quería mucho platicarlo contigo porque a pesar de que te conozco desde hace 7 años, no sabía que o sea, que habías pasado a este lado tan como comprometida y está increíble. No significa que allá afuera, si escuchas esto, tengas que volverte terapeuta holística como Dani. Si quieres, está increíble. Ya viste que Se puede. tus maternidades te pueden llevar a eso, pero que sepan que hay otras formas de acompañar a sus hijos y de acompañarse ustedes. O sea, seguramente cuando aprendiste el tema de los imanes, ¿con quién empezó? Contigo, ¿no? No, todo fue por Vicky. O sea, pero eso digo que mi O sea, primer por zarandeada Vicky, fue por ella. pero, o sea, como que también a través de ti, o sea, tú fuiste transformando, cambiando tu Así, visión, tu mirada, tu relación con 100%. tu cuerpo, con la salud, con la enfermedad, o sea, te Sí, transformó ese proceso. Entonces empieza con uno y de sí. ahí ya. Pero hay muchas otras terapias alternativas, o sea, están los imanes, está el uso de los aceites esenciales, que con los niños son súper nobles los aceites, ¿no? Entonces, creo que funcionan bastante bien. El Reiki, como tú lo mencionaste, que es terapia energética. Sí. Y please, por favor, para cerrar este episodio, platícales cómo es una consulta contigo, porque cuando me la platicaste, neta, me encantó. Ok. Es muy completo, es muy completo. Sí, justo, o sea, como que creé esa versión, ¿no? Porque tenemos muchos cuerpos, como decías tú. Ajá. Entonces yo lo que hago es conecto con la energía de la persona y hago como una radiografía energética, ¿no? Entonces puede ser que tu energía se salió o que tu energía está atorada, el típico. Es que tiene muchísima tos. Pues sí, claro, su energía está aquí atorada. O al revés, no hay energía en este espacio. Está tratando de toser para regresar la energía. Bueno, te podría contar millones de ejemplos que me encantan, ¿no? Sí. Pero en general escaneo cómo está tu energía, ¿no? Y de ahí entonces parto. Y con el Reiki justo regreso la energía, la acomodo, la alineo, ¿no? Y justo hago una recomendación de algún aceite esencial porque para mí son una herramienta maravillosa. Y si no te los quieres untar, los puedes poner en el difusor, los puedes oler. O sea, hay muchísimas alternativas, ¿no? Porque a algunas mamás les da miedo el untar cosas y me parece bien. Yo siempre digo, haz lo que te dé paz. Y después también hago un rastreo con el biomagnetismo, ¿no? Y el biomagnetismo nos saca microorganismos, ya sea virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, pero también emociones ya con nombre y apellido, ¿no? O sea, el niño tiene Tristeza, miedo enojo, por miedo. tal, Ajá, ¿no? ok. Y entonces, y además los rastreo por número, no es como, a ver cuál le parece, no, o sea, ya sabes, ya más bien veo cuál es y yo, no, pues sí hace sentido con lo que me platicó la mamá, ¿no? Y algún mensajito o algo así, o sea, es una terapia bastante completa justo como para equilibrar tu cuerpo, equilibrar tu energía. Y también, o sea, cuando es personal, porque la verdad es que tengo la fortuna de trabajar con familias completas, o sea, trabajo de mamá, papá e hijos, ya sabes. Cuando es personal, como para el adulto, es como o sea, sí una alineada, como me decía alguien, es mi alineación y balanceo. Pero también dejo un par de tareas, porque yo digo, bueno, yo puedo trabajar tu energía, pero sales y vuelves a estar embobado en las redes o a estar estresado o esto o el otro, pues te vas a desbalancear a la semana, ¿no? Entonces dejo un par de tareas como para que tú continúes con este balance, ¿no? Y eso es como personal, y entonces ya tienes tus tareas. Pero también como mamá, bueno, se me hace una súper herramienta, porque a veces justo dices, es que ya hice todo y nada funciona. Pero es que igual y no estás viendo eso que yo al conectar con su energía pude ver. Entonces tal vez el niño solo necesitaba
bailar con su mamá. Y O sea, en las tareas. Exacto. Y no otro antibiótico nuevo porque el pasado no le hizo efecto. No, y me ha pasado muchas veces es que no puedo creer, o sea, sí, ya todo lo que le hiciste, más que seguí haciendo las tareas y seguí tus recomendaciones. Y de verdad, o sea, es otro. Y yo, ay, gracias, ¿no? Entonces realmente está bien padre. Me encanta como haber como creado esta versión, ¿no? Le llamo yo el combo. Estás canalizando a través de lo que tú has vivido, pero pues de alguna manera canalizando posibilidades de recuperar la salud y el balance. 100%. Justo ¿no? por eso como terminé, o sea, poniendo este eslogan de energía en equilibrio. O sea, si tu energía está en equilibrio, de verdad que todo está bien, ¿no? Y todo empieza, siendo sinceros, por la mamá de la casa. O sea, sí. Entonces, tengo que decirlo, Dani, pero eres como que luego gente de redes sociales con las que trabajo me dice, oye, pero pues es que explícale más a la gente qué es holístico, ¿no? Como que es una palabra complicada. A ver, dime a mí qué es maternidad holística. Dani es un ejemplo de una mamá que vive una maternidad holística, ¿no? Que puedes integrar todos los aspectos para vivir en equilibrio, básicamente, 100%. para ti y para tu familia. Dani, muchísimas gracias por esta conversación, por venir a platicar, por darte este ratito, por compartirnos. Van a poder entrar en contacto con Dani en la página web, van a poder encontrar sus redes sociales y ir directo para conectar con ella, pero igual nos puedes mencionar cómo es tu Instagram o cuál es tu red social principal, la que tú quieras. Instagram y es mamati.mx, mamati con Y, que siempre me dicen, ¿y qué significa eso? Y literal, por eso digo que mi primer zarandeada fue con Vicky, porque cuando yo era chiquita y estaba aprendiendo a hablar, pues primero mamá, y le gustaba ponerme apodos, mamá, mom, mamati. Y entonces cuando empecé a hacer este blog donde te digo que escribí lo del parto, dije, ¿cómo le pongo? ¿Sabes? O sea, y piense y piense y piense. Y justo en ese momento me acuerdo que Vicky me grita, mamati, ¿me ayudas? Y yo, mamati. O sea, dije, sí, igual y no tiene algún significado. Y después trabajando en esto dije, pues sí, claro, o sea, ya más bien encontré las siglas para cada letra, ¿no? Que es esta maternidad, amor, armonía, ¿no? Y este vivir en equilibrio, ¿no? Entonces era como mi mejor versión de mamá. Ay. Y pues así es. Gracias, Dani, muchas gracias. A ti, mi Lola. Nos despedimos una vez más. Gracias por escuchar. Si quieren conectar con Dani o con cualquiera de los recursos de Maternidad Holística, puedes ir a www.maternidadholisticamx.com. Gracias y nos vemos la próxima. Si quieres saber más de quién soy y qué hago, puedes contactarme directo en mis redes sociales o ir a www.maternidadholisticamx.com.